Les amados hermanos en el amor del Señor, dándole gracias a Dios por poder compartir su palabra y al mismo tiempo extrañando harto el poder compartirnos, el poder alabar al Señor juntos, el poder ver sus rostros, confiando en que a pesar de lo que está sucediendo, podemos mantenernos en comunión, en unidad espiritual, ¿sí? También le animo, hermanos, a los que están pasando un tiempo complicado, porque todo acá este desafío que estamos enfrentando lo estamos enfrentando de forma diferente. Tenemos contextos familiares diferentes, contextos económicos, de salud diferentes. Entonces, oremos lo uno por lo otro, le animo en eso, antes de compartir la palabra, sabiendo que cada situación es un mundo, ¿sí? En la situación que está enfrentando cada uno de nosotros. Pero en todos estos mundos individuales, Dios está con nosotros y damos gracias a Dios por su gracia. Voy a compartir, hermanos, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Voy a leer hasta el versículo 14, segunda de Timoteo 1, del 6 al 14. Voy a leer ya. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos a ti por medio de ella, conocer tu corazón. Te damos gracias porque tú inspiraste hombres para que compartieran con nosotros lo que está en tu corazón, revelándonos, mostrándonos, Señor. Y te rogamos que puedas ayudarnos, Señor, a tener corazones abiertos, Señor, que tú puedas iluminar nuestros corazones, nuestras mentes con tu palabra y podamos ser confrontados, podamos ser animados, podamos ser consolados, Señor, según el poder que tú tienes, según tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú obres. Siempre pido lo mismo, Señor. Necesitamos tu obra en nuestras vidas. No nos conformamos con otra cosa que no sea tu obra. Si no eres tú el que obra, no sirve. Si no eres tú el que da vida, no es vida real, Señor. Y así vamos ante ti a rogarte que sigas obrando por tu gracia en nuestros corazones como lo has hecho a través del tiempo. Obra, por favor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta carta es bien especial. Tiene varias características que la hacen bien especial y me gustaría, antes de comenzar con el tema como tal, compartir tres razones por lo que esta carta es especial, que nos van a servir para ponernos en contexto, ¿sí? De lo que Pablo dejó para nosotros. Primero, Pablo estaba en la cárcel, ¿ya? Por segunda vez estaba encarcelado y en esta vez la situación era mucho más complicada que la vez anterior. Él sabía, según lo que la misma carta dice, que estaba pronto a morir. Sabía que le quedaba poco tiempo. En alguna parte dice: sé que acabado mi carrera, sé que ya no voy a poder seguir sirviendo. ¿Se imaginan? Está escribiendo una carta sabiendo que está pronto a morir. Sabe que existe la posibilidad, una posibilidad importante, de que no alcance a ver a Timoteo. Le pide más adelante en la carta que venga pronto, que venga antes de que llegue el invierno, porque cuando llegaba el invierno se cerraban algunos caminos marítimos y iba a ser muy difícil que Timoteo llegara a ver a Pablo en la cárcel donde estaba.
Entonces le pide que se apure para que alcance a viajar, porque probablemente si no alcanzaba, no iba a verle. Entonces, imagínense la situación. El final de su carrera, el final de su servicio, la estaba pasando mal. Le pide a Timoteo que por favor le traiga unos libros, que le traiga un capote, algo para el frío. Está encarcelado. Y esa sensación de saber que está acabando su carrera, que está acabando su ministerio, que está acabando su servicio, se percibe en la carta. Se ve a Pablo, por ejemplo, evaluando de alguna forma su ministerio, lo que él ha hecho, y considerando las cosas que son importantes. Él examina lo que ha vivido, él examina sus preocupaciones y lo comparte dentro de la carta. Ese es lo primero que me gustaría que nosotros tuviéramos claro. Y estas cosas que para él son importantes, las comparte con su querido hijo en el Señor, Timoteo. Es el segundo punto importante. Timoteo era muy cercano a Pablo. Pablo lo había formado como siervo de Dios. Timoteo había conocido a Dios antes que conociera a Pablo, ¿ya? Y ya estaba sirviendo en su iglesia local. Era conocido como un hijo de Dios ejemplar. Y Pablo lo había de alguna forma invitado a acompañarlo en sus viajes, y de ese momento Pablo había empezado a formar a Timoteo en su servicio, en su ministerio. Pablo y Timoteo habían pasado mucho tiempo juntos, habían viajado, habían pasado por varias ciudades, por ejemplo, Antioquía, Troa, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso y otras ciudades más. Si usted va a Hechos, hermano, Hechos 16 en adelante, empieza Timoteo a participar en los viajes con Pablo y con Silas. Había servido junto a Pablo, lo había cuidado. En algún pasaje dice que lo había servido como un hijo sirve a un padre. Y también Pablo trataba a Timoteo como un padre trata a un hijo. Y Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, tanto así que cuando hay algunos problemas en alguna iglesia, Pablo envía a Timoteo, según lo que nos dice la palabra en otras cartas. Envía a Timoteo a ayudar en esa iglesia. Por ejemplo, él lo había enviado a la iglesia de Tesalónica, según lo que dice en 1 Tesalonicenses 3:2, cuando los tesalonicenses la estaban pasando mal, estaban en medio de tribulaciones, y Pablo envía a Timoteo a darles consuelo, a compartir la carta y a darles consuelo. Imagínense una iglesia que lo está pasando mal y él envía a Timoteo. Entonces, para Pablo, Timoteo era un varón de Dios, un hombre de Dios, el cual era de confianza y lo suficientemente maduro para ir a acompañar a una iglesia que la estaba pasando mal y ayudarlos en el consuelo. Pablo dice también de Timoteo que era de su mismo corazón, ¿sí? Que no había nadie que tuviera una visión del Evangelio tan similar a la de Pablo como Timoteo. Y lo conocía, habían pasado mucho tiempo juntos, habían viajado por muchas ciudades. Por ejemplo, en Corinto, cuando estuvo 1 año y medio sirviendo ahí, y se quedó, eso es harto tiempo, sirviendo, Timoteo estaba con Pablo ahí, con los corintios. Y también más adelante, cuando en Corintios están en problemas, en 1 Corintios, Pablo envía nuevamente a Timoteo para trabajar con la gente de Corinto. Los que conocemos, ¿cierto? La historia de la iglesia de Corinto, sabemos que fue una iglesia súper complicada, súper rebelde, súper chora, en los que habían pecados explícitos que estaban siendo aceptados. ¿Y a quién manda Pablo para allá primeramente? Para servir ahí, para ayudar a los hermanos corintios, a Timoteo. Entonces, para Pablo, Timoteo no solamente era alguien muy cercano, sino de mucha confianza en el Señor, en el ministerio. Para Pablo, Timoteo era una persona madura en el Señor, un siervo de Dios, en el cual él confiaba. Y tenían una relación como padre e hijo, tenían mucha confianza. Y esto se ve en esta carta, se ve claramente. Es una carta personal. Pablo le escribe a su querido hijo, a su amado hijo, dice 2 Timoteo 1:1, 1:2. Timoteo. En esta carta nosotros podemos ver este tipo de relación, lo que lo hace diferente. Es probablemente la carta más íntima de todas las cartas. Esto creo que también lo dije cuando compartí anteriormente esta carta. Entonces la primera característica especial de esta carta es que es la última carta de Pablo, sabiendo que está terminando su ministerio. Y la segunda es que se le escribe a Timoteo, que es alguien muy cercano a él, un hombre de Dios, un varón de Dios, pero muy cercano a él. Entonces imagínense, y de aquí nace la tercera característica. Pablo, sabiendo que le queda poco, hablando con confianza a alguien que conoce mucho, lo que hace es querer dejarle sus últimos consejos. Porque pensemos en esto, imaginemos nosotros mismos. ¿Cuáles serían los últimos consejos que yo le dejaría a mis hijos si yo sé que voy a morir pronto y tengo la posibilidad de escribirle una carta y no sé si voy a poder ver de nuevo a mis hijos? ¿Qué consejo le dejaría? ¿Le legaría? ¿Le dejaría? ¿Qué le escribiría?
Yo supongo que todos nosotros trataríamos de darle los mejores consejos, los más importantes, las mejores lecciones aprendidas, esos que nosotros sabemos que a nuestros hijos les van a servir, conociéndolos. Yo tengo dos hijos, Misael y Maite, de 6 y 4 años, respectivamente, y son muy distintos. Tienen algunas cosas que son parecidas, pero en otras cosas, en la forma de enfrentar las cosas, en los problemas que tienen, son distintos. Y a cada uno le escribiría una carta, en mi caso, de una forma especial, dándole consejos respecto a sus propios problemas. Y eso es lo que hace aquí Pablo. Pablo escribe su última carta a un querido Timoteo y le da consejos respecto a sus problemas particulares y le da los mejores consejos que él puede darle. Entonces tenemos esto, un varón de Dios con muchos años de experiencia, con muchos años sirviendo al Señor, con muchos años acompañando a hermanos en su dolor, habiendo pasado experiencias muy complicadas, tribulaciones muy difíciles, habiendo hecho milagros, habiendo vivido grandes milagros, habiendo visto la mano de Dios transformando vidas, levantando iglesias y escribiéndole a otro siervo de Dios que ya tiene años de experiencia sirviendo, que está liderando una iglesia y con quien tiene mucha confianza, a quien conoce mucho. Este es el contexto de esta carta. Pablo en la cárcel, Timoteo sirviendo en una iglesia y Pablo escribiéndole con confianza. Ya llegamos ya al tema que quiero compartir hoy día, que se basa en lo que leí. Porque lo que leí hay varios consejos, hermanos. Hay varios consejos y hay 3 consejos que me llamaron más la atención, que los voy a ir compartiendo con ustedes a través de varios devocionales. ¿Ya? Lo de recién fue la intro. Y hoy día voy a compartir el primer consejo de estos varios consejos que se nos da en esta carta y particularmente de los 3 consejos que se dan en los pasajes que leímos. El primer consejo que Pablo le da a Timoteo se encuentra en el primer versículo que leímos, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo, Pablo viene hablando con Timoteo antes acerca de cómo él era consciente de cómo Timoteo había servido a Dios, cómo Timoteo se había entregado a Dios, cómo Timoteo conocía a Dios desde antes, porque había conocido a su abuela y a su madre y había visto la fe en ella y también había visto la fe no fingida, dice en el versículo 5, de Timoteo. Entonces él dice, yo sé que tú eres un cristiano, yo sé que tú amas a Dios, yo sé que tu fe no es fingida, tu fe es real, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El primer consejo que Pablo le da a Timoteo, estos últimos consejos, ¿cierto? Súper importante, es avivar el fuego de lo que Dios le ha dado. ¿Qué es avivar el fuego? Todos los que tenemos experiencia, ¿cierto? Haciendo fuego, creo que entendemos lo que es avivar el fuego. Avivar el fuego es echarle más combustible, echarle más leña, echarle más madera al fuego para que el fuego no se apague. Cuando yo era niño, a mí me gustaba mucho jugar con fuego. Peligroso como era, pero a mí me gustaba jugar con fuego y ir echándole con ciertos combustibles al fueguito para que fuera creciendo de a poquito, de a poquito, a poquito. Y aprendí mucho de eso. No es un buen ejemplo, por si acaso, sobre lo que hay que hacer como niño, ¿ya? Pero cuando uno usa combustible, llega el momento en que el combustible se consume y hay que echar más combustible porque si no, el fuego se apaga. Y si uno quiere que el fuego esté encendido y esté poderoso, lo que tiene que hacer es echarle más y más combustible. Y lo que dice Pablo acá es utilizar esta figura acerca de lo que Dios le había dado a Timoteo. ¿Sí? Aviva el fuego de lo que Dios te ha dado. Échale más combustible. Es decir, si salimos de la metáfora, enciende tu relación con Dios. Échale más combustible a tu corazón en relación con Dios, en tu comunión con Dios. No dejes que el fuego de tu vida espiritual se apague. No permitas que el fuego se vaya acabando, que se acabe el combustible que tiene que ser consumido. No dejes que el fuego se apague, sino actúa. Tú haz algo para que el fuego no se apague. Acciona, ve el fuego y en relación a ese fuego, échale leña. Hazlo tú para que el fuego no se apague. El fuego de la vida espiritual
¿sí? El fuego en relación con lo que Dios le había dado a Timoteo. Y uno podría pensar, conociendo un poco, ¿cierto?, ya la historia de Timoteo, que alguien como Timoteo no necesitaría este tipo de consejos. Timoteo había sido enseñado por Pablo. ¿Qué mejor maestro que el apóstol Pablo, el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, enseñándole a tanta iglesia? Y Timoteo había estado al lado de él recibiendo esa enseñanza de continuo harto tiempo. Y no solamente eso, sino que Timoteo era el líder de una iglesia en ese momento. Y no solamente en eso, sino que él había enfrentado persecuciones, Timoteo había enfrentado las enfermedades, Timoteo había visto milagros, había visto la mano de Dios. Timoteo amaba a Dios, Pablo lo pone como un ejemplo. Muchas veces era un hombre, Timoteo, que mostraba su fe. Sin embargo, el primer consejo que Pablo tiene que darle a Timoteo, y que también es para todos nosotros, es que tiene Timoteo que avivar el fuego. Así como Timoteo, nosotros también necesitamos avivar el fuego de lo que Dios nos ha dado. Porque todos nosotros tenemos cosas que Dios nos ha dado, cosas espirituales que Dios nos ha dado y de las cuales nosotros tenemos que cuidar, y para cuidarlas tenemos que avivar el fuego. El primer llamado, el primer consejo que Pablo le da a Timoteo es hacerse responsable de su vida espiritual. Hacerse responsable de cuidar que el fuego no se apague, de cuidar su servicio, de cuidar lo que Dios le ha dado. Y ese llamado, hermano, es para todos nosotros. Timoteo, siendo un varón de Dios, Timoteo siendo un hombre de Dios, necesitaba hacerse responsable. Y es necesario que todos nosotros nos hagamos responsables de lo que Dios nos ha dado, de cuidar aquello que Dios nos dio espiritualmente hablando. ¿Dios te ha dado vida espiritual, hermano? A mí Dios me ha dado vida espiritual, Dios me hizo nacer de nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No dejar que esa vida espiritual muera. Yo soy responsable de avivar el fuego de lo que Dios me ha dado. Dios te ha dado una familia espiritual, hermano. Dios te ha dado este regalo espiritual. Es nuestra responsabilidad avivar el fuego de nuestra vida en familia espiritual. Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado un lugar donde servir, Dios te ha dado algo para servir a otros, para bendecir a otros. Nuestra responsabilidad es avivar el fuego de lo que Dios nos ha dado. Dios me dio vida, yo tengo que cuidar esa vida. Dios me dio una esposa, Dios me dio hijos, yo tengo que cuidar esos hijos espiritualmente hablando, y es nuestra responsabilidad no dejar que el fuego se apague, cuidar que el fuego no se apague. Pablo conocía la lucha que enfrentaba Timoteo, y han pasado 2000 años, hermano, y esas luchas siguen presentes. Descuidar el fuego, y más abajo, no querer aceptar, en el pasaje del mismo, más abajo, no querer aceptar el sufrimiento, que implica servir a Dios, que ese es el segundo consejo que aparece ya en el versículo 8, el segundo consejo que Pablo le da a Timoteo, que eso, como dije antes, lo veremos en otro devocional, ¿ya? Pero este primer consejo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, de lo que Dios te ha dado, ¿sí? Te aconsejo que avives el fuego, da razones en el versículo 7. ¿Por qué tienes que avivar el fuego? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios nos dio no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu cobarde. Si nosotros somos guiados por el espíritu que Dios nos ha dado, vamos a ser empujados a dar pasos de fe, donde nosotros vamos a tener que decidir si seguimos el espíritu que Dios nos ha dado o seguimos el espíritu de cobardía. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu para ser valientes, ¿cierto? Un espíritu para dar estos pasos de fe. Pero también en nosotros puede estar este espíritu de cobardía, este ánimo, este deseo. No estoy hablando de un ser espiritual, ya estoy hablando de la cobardía como tal que puede estar en nosotros. Eso Dios no nos lo ha dado, ¿sí? Dios no nos ha dado eso, pero puede que llegado el momento, cuando enfrentemos ciertas circunstancias, aparezca la cobardía. Y le aseguro, hermanos, que eso no proviene de Dios. Nosotros tenemos que avivar el fuego de lo que Dios nos ha dado para que el espíritu de cobardía no nos guíe. Sino que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio espíritu de poder. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, se habla del poder de Dios, se habla de salvación. Por ejemplo, en Romanos 1:16 dice: yo no me avergüenzo, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios, que fue
usado por Dios para salvarnos está en nosotros. En Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros, dándonos vida, vivificándonos. Así que el poder de Dios para salvarnos está en nosotros, para avivarnos. Su Espíritu Santo está en nosotros para darnos vida y Él está dispuesto a avivarnos. ¿Por qué tenemos que avivar el fuego del don de Dios? Porque Dios nos ha dado ese espíritu de poder. Ese espíritu de poder está en nosotros para poder tener vida y vida en abundancia. Segundo, porque nos ha dado espíritu de amor. El amor, hermano, siempre se enfoca en otro. El amor tiene que ver con enfocarse en otro y en buscar el bien de otros. Nosotros tenemos que avivar el fuego del Dios, del don de Dios que Él nos dio, no solo por nosotros mismos, no solo porque servir a Dios, porque amar a Dios, para que cuidar a nuestros hermanos y honrar a nuestros hermanos, lo disfrutemos y sea genial. ¿Sí? Es genial ver la obra de Dios en nuestras vidas, sino que también porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de amor que beneficia a otros. Hermano, y le aseguro que si el fuego de lo que Dios nos ha dado está avivado en nosotros, esto será de bendición, no solo para nosotros, no solo para usted, sino para las personas que están a su alrededor, que van a recibir del amor de Dios a través de ese fuego, van a ser confrontados con el fuego, ya sea para salvación o para ser confrontados con la verdad, que a muchos pueden no gustarle, pero que es necesario y va a ser de bendición. Si nuestro fuego está avivado, le aseguro, hermano, que no solo usted será bendecido, todos seremos bendecidos. Si mi fuego está encendido, mis hermanos van a ser bendecidos, mi vecino va a ser bendecido, mi familia va a ser bendecida, mi compañero de trabajo va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque el fuego va a estar ahí presente, el fuego del don de Dios que se va a manifestar en amor y va a ser motivado por el amor. Avivemos, hermanos, el fuego del don de Dios en nosotros para bendecir a otros. Te aconsejo que avives el fuego porque Dios nos ha dado espíritu de poder para estar vivo en él, de amor para bendecir a otros y tercero, de dominio propio. El dominio propio es algo que en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, no se valoraba mucho y tampoco en estos tiempos no se valora tanto. En particular no se valora tanto porque lo que se valora más hoy día es dejarse llevar por el corazón, ¿cierto? Por lo que uno siente, por los deseos del corazón. Es como que si uno sigue el corazón, está actuando bien. Y no hay nada más confiable que el corazón, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que no podemos confiar en nuestros corazones, que nuestros corazones son engañosos. Entonces nosotros o nos podemos dejar dominar por nuestros deseos o podemos en el poder de Dios y en amor actuar en dominio propio, no dejándonos llevar por nuestros deseos. Y esto es algo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio, que es parte, ¿cierto?, del fruto del espíritu también. Nosotros podemos avivar nuestro fuego porque Dios nos ha dado dominio propio. Nuestro mundo funciona enfocado en los deseos de cada uno, ¿cierto? Cada uno tiene sus deseos y sigue sus deseos, pero en nuestro mundo no es así, en nuestro mundo cristiano, en Cristo no es así. Nosotros podemos dominar nuestros deseos porque Dios nos ha dado esa capacidad. Tenemos que avivar el fuego, tenemos que avivar el fuego para hacer lo que tenemos que hacer. Y al hacer esto vamos a estar honrando a Dios. Dios nos ha dado la capacidad de poder avivar el fuego. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el poder para hacerlo por su Espíritu Santo. Porque nos ha dado amor para hacerlo por otros. Y porque nos ha dado el poder de poder buscarle a Él. De poder dominar a nosotros mismos y buscar el ser vivificados, avivados. Timoteo no necesitaba avivar el fuego. Él estaba liderando una iglesia. Él amaba a Dios, hermanos. Él había recibido muy buena enseñanza. Él llevaba años sirviendo y había mostrado su fe, pero Timoteo necesitaba avivar el fuego. Y usted y yo, avivemos el fuego. Avivemos el fuego de lo que Dios nos ha dado. No seamos cobardes, no nos dejemos guiar por la cobardía, por no dar ese paso de fe, sino dejémonos guiar por el poder que Dios nos ha dado en su Espíritu Santo, por el amor a otros, porque va a ser de mucha bendición, hermanos, que nosotros seamos avivados y nos dejemos guiar por otros, que Dios nos permita tomar esta decisión en Él, dominio propio,
y avivar el fuego, echarle leña al fuego, leña espiritual, para que se encienda más y más el fuego del Espíritu Santo en nuestras manos, para que se encienda más y más el servicio que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de sus dones, para que Dios nos permita crecer cada día más en el don más grande que Dios nos ha dado, que es la salvación. ¿Sí? Eso, hermanos, como les dije antes, lo que Dios ha puesto en mi corazón es compartir esto en varios devocionales. Así que la próxima vez que me escuche vamos a seguir con el segundo consejo de Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo. Que Dios nos permita avivar el fuego en nuestros corazones para su gloria. Amén.